Buenas noches, feliz domingo de resurrección. Glorioso el día que de la muerte el Señor lo levantó. Un domingo más desde esa resurrección y un domingo menos para ver a nuestro Señor cara a cara. Si yo dijera la siguiente afirmación: Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, vivió una vida perfecta y murió en lugar de los pecadores. Él resucitó, ascendió y volverá a buscar a su pueblo. ¿Dije algo incorrecto en todo esto? Bueno, no, al menos la Biblia lo dice. Pero, ¿está completo esto que yo acabo de decir respecto al Evangelio? Bueno, la respuesta es que no. Algo falta en esta afirmación que yo acabo de hacer. ¿Y qué es eso que falta? Quisiera que leamos Romanos 8:34 antes de empezar, porque quiero presentarles este tema y luego vamos a irnos a Hebreos para poder pasar la prédica en ese libro. Romanos 8:34 nos dice lo siguiente: ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Quisiera que lo que podamos ver hoy, pensando que hoy celebramos la Pascua y celebramos este domingo de resurrección, no es solamente lo que Jesús hizo en la cruz para salvarnos, sino las implicancias que ese sacrificio tiene respecto a lo que Él está haciendo ahora por nosotros. Jesús se sacrificó por nosotros, pero Jesús ahora está intercediendo. Jesús intercede por nosotros. Está intercediendo ahora, en este mismo momento, por vos y por mí. Y quisiera que, de alguna manera, el punto central de lo que vamos a compartir hoy sea el siguiente: que Jesús esté intercediendo por nosotros ahora y que eso cambia la forma en que nosotros nos acercamos a Dios. Jesús está intercediendo por vos ahora y eso cambia la forma en la que vos te acercás a Dios todos los días. Quisiera que veamos, que dividamos este mensaje en 3 puntos. Vamos a ir al libro de Hebreos y quiero que veamos: punto número 1, que Jesús intercede completamente. Punto número 2, que Jesús intercede compasivamente. Y el punto número 3, que nosotros nos acercamos confiadamente. Los puntos 1 y 2 nos van a enseñar los principios más importantes de qué significa que Jesús interceda por nosotros. Y el tercer punto va a ser como la aplicación práctica. ¿Qué implica para nosotros que tengamos esa intercesión? Así que vamos al punto número 1. Y como te decía, si estás ahí en el libro de Hebreos, quiero que me acompañes al capítulo 7 y al versículo 25. Y vamos a comenzar este. Este punto es que Jesús intercede completamente. Jesús intercede completamente. Hebreos 7:25 dice así: por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Este pasaje nos muestra cuál es el ministerio de Jesús: es interceder. Es el único lugar dentro del libro donde el autor usa esa palabra, intercede. Y nos dice no solamente que intercede, sino que nos dice cómo lo hace. Lo hace para siempre, lo hace perpetuamente. Otras traducciones dicen que lo hace por completo, por completo. Y para entender qué está queriendo decir el autor de Hebreos al hablar de esta intercesión de Cristo por nosotros, tenemos que entender el contexto de lo que él viene diciendo. Y no podemos comprender la intercesión de Jesús si no nos vamos al Antiguo Testamento. Y espero que estés con las luces encendidas,
porque necesitamos entender el sacrificio y la intercesión de Jesús a la luz de una sombra que había venido antes, que era la del sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Pensemos lo siguiente, haciendo la historia bien resumida. El libro de Éxodo nos muestra que una vez que el Señor rescata a su pueblo, ¿sí?, de la esclavitud, el Señor se acerca a su pueblo. Pero durante todo el libro de Éxodo, la presencia de Dios en medio del pueblo de Dios era una bendición, pero a la vez era un gran problema. El pueblo no podía acercarse a este Dios santo. Entonces, al final del libro de Éxodo, Dios manda a construir un tabernáculo. Y de alguna manera, en la construcción del tabernáculo, Dios se está acercando a su pueblo y les dice que ahí va a residir su presencia. Ahora, en el siguiente libro, en Levítico, aparece el sistema a través del cual un pueblo pecador podía presentarse delante de este Dios completamente santo. Y este sistema de sacrificios era bastante amplio, pero quisiera que nos centremos en un aspecto central, que es el llamado Día de la Expiación, el cual se celebraba una vez al año y era el único momento en que el sumo sacerdote podía traspasar el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y podía entrar a la presencia de Dios para hacer expiación por sus pecados. Levítico 16:30 nos dice cuál era el objetivo. Dice, porque en este día se hará expiación por ustedes para que sean limpios. Serán limpios de todos sus pecados delante del Señor. La expiación es como una moneda que tiene dos caras. Tenía dos aspectos que siempre eran inseparables. Uno era el sacrificio y el otro, la intercesión. Y eso nos va a ayudar a entender el ministerio de Jesús. ¿Qué se hacía el día de la expiación? Bueno, un sumo sacerdote tenía que matar un macho cabrío que moría en lugar del pueblo, ¿sí? Y una vez que este macho cabrío moría, el sacrificio no era el final del mandato del Señor, sino que ellos debían llevar la sangre de ese animal dentro del lugar santísimo y esparcirlo por el propiciatorio y delante del propiciatorio. Entonces, el sacerdote entraba por única vez en el año detrás del velo y llevaba la sangre del animal y la esparcía. Ese macho cabrío moría en lugar del pueblo de Dios para poder permitir que el pueblo de Dios pueda seguir vivo delante de ese Dios santo. Ahora, esta doble obra, sacrificio y luego rociar con la sangre, era lo que efectuaba la expiación de Israel. Pero el autor de Hebreos nos va a explicar algo respecto a este sistema de sacrificio. Lo primero que dicen, que ustedes los pueden leer luego en el capítulo 7 de Hebreos, es que era imperfecto este sistema. Porque el sumo sacerdote era pecador. Él incluso tenía que primero sacrificar un animal por sus propios pecados, para después recién ahí poder sacrificar un animal para los pecados del pueblo. Y además, había otro problema, el sumo sacerdote moría. Entonces su ministerio en algún momento tenía que volver a empezar de cero con algún sucesor. Esto hacía que, tanto por la naturaleza del sacrificio del animal y por la naturaleza del sacerdote, no lograra la salvación que el pueblo necesitaba. Este sacerdocio era imperfecto y era incompleto. Y lo que tenemos que entender es que no solucionaba el problema. No solucionaba el problema de cómo un pueblo pecador puede acercarse a Dios. Pero ese sacrificio apuntaba a un sacrificio mejor, a alguien que de verdad puede hacer lo que leímos recién en el versículo: salvar por completo, salvar para siempre. Y es el sacerdocio y el sacrificio de Jesús. Y debido a que Jesús sí es perfecto, este sacerdocio, el de Cristo, es completo y para siempre. El sacerdocio de Jesús tiene esos mismos dos elementos que vimos recién. Si vimos que era una moneda de dos caras, una era el sacrificio del animal y la otra es llevar la sangre detrás del velo para rociarla. Bueno, Jesús
realiza el sacrificio. ¿Qué hace Jesús? ¿Sacrifica a un animal o sacrifica a alguien más? Obviamente no. Él es el sacrificio. Él se presenta como el sacrificio santo. ¿Y qué hace luego con ese sacrificio? Bueno, así como el sumo sacerdote pasaba el velo y llevaba esa sangre, nos dice el autor de Hebreos que Jesús cruza el velo, pero no del tabernáculo, sino que Él va al cielo y Él presenta el sacrificio delante de Dios, el suyo propio. Y estando en la presencia de Dios, Él intercede por su pueblo continuamente. Presenta a Dios su propio sacrificio delante de Dios, intercediendo por el pueblo. Es tan hermoso que este sacrificio es el sacrificio que el pueblo necesitaba, que vos y yo necesitábamos, el sacrificio perfecto y completo. Que tenía que suceder esto, el velo debía rasgarse. Y el Señor no solamente pudo acceder a la presencia de Dios con su sacrificio, sino que Él permite el acceso del pueblo de Dios a la presencia de Dios. Y ese velo es rasgado para que el pueblo de Dios pueda acercarse a Dios. Ahora, por eso podemos entender lo que el autor de Hebreos enfatiza acá. Jesús es poderoso para salvar. Jesús vive para siempre para interceder por su pueblo. En el versículo siguiente, el que leímos nosotros, va a decir que Él es santo y que es inocente y que está exaltado a la diestra de Dios, haciendo algo que ninguno de nosotros y que ningún sumo sacerdote podría haber hecho. Su sacrificio fue una vez y para siempre, pero su intercesión está siendo perpetuamente y para siempre. Su sacrificio fue una vez y está perfecto y está cumplido, pero su intercesión delante de Dios está siendo ahora mismo y lo será para siempre. ¿Y cómo intercede Cristo? Bueno, ¿qué hace Jesús sentado a la diestra de Dios? Obviamente Él está ahí gobernando, pero también está intercediendo. Y su intercesión tiene dos aspectos, podríamos decir. Primero, Él presenta su sacrificio en favor de su pueblo delante de Dios. Espero que se entienda esto, pero la intercesión es la forma en la que Cristo aplica su sacrificio. Un autor dice que la intercesión es la apropiación momento a momento de su sacrificio. La intercesión adjudica lo que su sacrificio logró, que es el acceso a Dios, ¿sí? Pero si Cristo no estuviera intercediendo, esto no podría ser posible. Y la intercesión es un ministerio de Cristo donde Él también ora por nosotros. Y eso es difícil de entender. Pero la palabra que se usa acá para intercesión, se usa en otros lugares de la Biblia para presentar una petición a otra persona. Y entendemos que eso es lo que Jesús está haciendo específicamente. Jesús no solamente es un recordatorio a la derecha de Dios de que vos tenés acceso a su presencia. Jesús está pidiendo por vos específicamente delante de Dios. Por tu salvación eterna, sosteniendo tu salvación, asegurándola, asegurando ese acceso tuyo a Dios mismo y por tu beneficio espiritual. Y como seguimos pecando y seguimos sufriendo en esta tierra, Él continúa intercediendo día a día por nosotros a la derecha de Dios. Y así Cristo logró eso que era imposible, darnos acceso permanente, continuo a Dios y ayudarnos a nosotros en nuestra vida cristiana mientras todavía seguimos sufriendo y seguimos pecando. Jesús logra incluso que todo lo que nosotros hacemos para Dios sea aceptado por Dios. Dice un pastor, toda nuestra vida, incluyendo nuestra obediencia, servicio y adoración, son tomadas por el Señor, purificadas por su sacrificio y ofrecidas ante el trono de Dios. En otras palabras, su intercesión logra que nuestra vida sea una ofrenda aceptable para Dios. Si Cristo no estuviera sentado a la derecha de Dios, intercediendo por vos, nada de lo que vos hicieras podría ser una ofrenda para el Señor. Y antes de pasar al siguiente punto, quiero hacer una aclaración porque a veces nos sucede, y es esto, que Jesús está intercediendo entre nosotros y Dios en nuestro favor. No significa que tengamos que malinterpretar la Trinidad y pensar que Dios está sentado
deseando descargar toda su ira sobre nosotros y que sea Cristo quien se meta en medio y de alguna manera haga cambiar de opinión a Dios. Porque Dios, que es quien recibe estas súplicas de Cristo, está completamente de acuerdo con él. Y Cristo está pidiendo algo que Dios está totalmente dispuesto a dar. Hay cosas de la Trinidad que no podemos entender. ¿Por qué Dios hace esto de esta manera? Pero lo que tenemos que entender es que Dios tiene una sola voluntad y que el Señor está deseando darle a Cristo lo que Él pide por nosotros. Y aunque vamos a llegar a las aplicaciones en el punto 3, quiero que esto ya empiece a hacernos pensar respecto a que esta intercesión es completa. Y es que podamos pensar que como Cristo está pendiente de nosotros y nos está sirviendo de esta manera, nosotros tenemos un acceso completo a Dios. Ahora. Y aunque pecamos todos los días, Cristo intercede por nosotros todos los días. Sin embargo, quisiera que pensemos que su intercesión no es solamente un deber, no es que Cristo tenía que morir y resucitar y presentarse delante de Dios, y Él lo hace cumpliendo su deber como si fuera un ministerio que Jesús hace allá en el cielo, y lo hace de manera lejana, distante a nosotros, hasta casi que fastidiándose con nosotros cada vez que nos presentamos con nuestro pecado, sino que quiero mostrarte en el siguiente punto cómo es el corazón de Cristo a la hora de interceder, de dónde nace la intercesión de Jesús por su pueblo. Vamos al punto número 2, que es el siguiente. Jesús intercede compasivamente. Vayamos un poco más profundo para entender cómo es el corazón de Cristo y cómo Él cumple este ministerio. Vamos a ir para atrás en el libro de Hebreos. Hebreos no sigue el orden en que yo estoy presentando el mensaje, así que vamos al capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18. Y luego vamos a ir a Hebreos 4:15. Esos dos pasajes, Hebreos 2, 17 al 18 y Hebreos 4:15. Dice así: por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2, 17 y 18. Y Hebreos 4:15, unas páginas más adelante, dice esto: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. ¿Cómo es el corazón de Cristo según estos pasajes? Bueno, el corazón de Cristo es misericordioso y fiel, dice el 2:17. El corazón de Cristo es compasivo, dice el 4:15. Jesús es fiel a Dios, pero misericordioso con el hombre, con vos y conmigo. Jesús sirve al hombre según las necesidades que el hombre tiene. Esa es la misericordia. Él nos sirve según lo que nosotros necesitamos. Él no nos trata como merecemos, Él nos trata como realmente necesitamos. Y esa palabra que usa para hablar de la compasión de Jesús es más que, tal vez como muchas veces la usamos nosotros, que cuando alguien se compadece es porque alguien tiene lástima de otra persona. Bueno, la compasión, esta palabra es un poco más profundo y tiene que ver con estar completamente unido al otro en su sufrimiento. Ahora, ¿cómo logra Jesús esto? Obviamente Él es santo y son parte de sus atributos al ser Dios, pero el texto va un poco más allá. Porque Él no solamente es Dios, Él es hombre. Y Jesús, el Jesús que está ahora sentado a la diestra de Dios intercediendo por vos, es Jesucristo hombre. Es Dios y es hombre. ¿Y cómo lo logra? Por su propia experiencia humana en su sufrimiento. Él sufrió también y lo hizo más que nosotros y más de lo que nosotros podríamos sufrir.
Dice ahí el mismo pasaje que Él se hizo semejante a nosotros, que fue tentado en el sufrimiento y que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y tenemos que entender que nuestro sufrimiento y nuestras tentaciones nunca van a superar las de Jesús. Nunca. Él es experimentado en quebranto, dice Isaías 53:3. Su experiencia humana fue completa en su sufrimiento y en su tentación. Esto siempre es una advertencia que tenemos que hacer al hablar de la naturaleza de Cristo, porque es muy difícil de entender. Pero nunca su naturaleza divina disminuyó ni siquiera un poquito su experiencia humana. Jesús no fue menos humano por ser Dios. Si les cuesta entenderlo, a mí también. Es muy difícil. Pero Jesús tuvo una experiencia humana completa y nunca su divinidad disminuyó en algo esa naturaleza o esa experiencia humana. Él tuvo sed, tuvo calor, tuvo cansancio, tuvo dolor. Él lloró, él se alegró, se enojó. Él tuvo que ir a Dios para fortalecerse en oración en momentos difíciles. Él tuvo que estudiar las Escrituras. Él tuvo que asistir a fiestas y también a funerales. Él fue seguido, pero también fue abandonado. Él fue comprendido por muchos, pero fue malinterpretado por otros. Él tuvo amigos, él tuvo enemigos. Su experiencia humana fue completa. Pero además, Jesús conoce el verdadero peso de la tentación. Eso también es difícil de entender para nosotros. Creemos que su divinidad hace que Él no haya sido verdaderamente tentado. Y no es lo que la Biblia dice. Porque el hecho de que Jesús no haya caído en pecado no significa que Él no conozca el peso de la tentación, sino exactamente todo lo contrario. Al haber ido hasta el final de la tentación sin caer, Él conoce el verdadero peso de la tentación, mucho más que nosotros. Diego suele usar el ejemplo del gimnasio. Si yo veo unas pesas con 200 kilos e intento hacer, no sé, una press banca y no puedo, claramente no conozco el verdadero peso de esas pesas. En cambio, si viene alguien que sí lo logra, él sabe lo que pesa eso. Si es el Lewis, usa el mismo ejemplo pero con el viento. Dice que una persona que frente a un viento muy grande simplemente se acuesta y no camina contra él, no conoce el verdadero peso de ese viento. Esta es la misma idea. La tentación, el verdadero peso de la tentación, solo lo conoce el que llegó hasta el final sin ceder. Y Jesús hizo eso por nosotros. Incluso Jesús tuvo más tentaciones que nosotros. Cuando Jesús es tentado en el desierto, el diablo lo tienta diciéndole, convertí estas piedras en pan. Eso es algo que el diablo no podría hacer conmigo porque yo no puedo convertir las piedras en pan. Y es solo un ejemplo de que la misión especial de Cristo y su naturaleza le hacían ser tentado de maneras que ni siquiera nosotros comprendemos, al punto que, estando Jesús colgado en la cruz, es tentado a bajarse de la cruz, algo que nosotros no vamos a entender. Y Él, en su naturaleza humana, experimentó todas las dificultades posibles de la humanidad mientras caminaba por la tierra. Y hay una continuidad entre el sufrimiento de Jesús en la tierra y su compasión a la diestra de Dios en el presente. Hay una continuidad entre su sufrimiento del pasado y su compasión del presente. No es que Jesús, una vez que resucitó y ascendió al cielo, se olvidó de lo que es la experiencia humana y se olvidó de lo que es el sufrimiento humano, sino que eso lo capacita como hombre para ser un sumo sacerdote perfecto que puede compadecerse de manera perfecta de su pueblo. Él es experto en compasión, más que cualquiera en todo el mundo. Dice John MacArthur, para resumir esto, Él sabe dónde nos duele, dónde somos débiles y dónde somos tentados. Él conoce tu experiencia humana. No es común para nuestras mentes en lo cotidiano recordar estas verdades, que Jesús entiende por completo lo que estamos atravesando. Cuando me operaron de la vesícula, el médico que me iba a realizar la operación te hace pasar a esos silloncitos que son muy cómodos y que a uno lo ponen nervioso porque está todo muy tranquilo, pero vos esperás a ver que te diga de qué se trata esa operación. Encima era una operación muy sencilla, pero él me dice,
yo entiendo que vos vayas a tener miedo, porque yo soy cirujano, pero a mí también me operaron. Y yo tuve miedo cuando tuve que ir a la operación. A mí no me tranquilizó en lo más mínimo. Que él que sabe lo que va a hacer y que encima fue operado me diga que él también tuvo miedo. Casi que me preocupó más. Pero la verdad es que durante todo el proceso, pueden preguntarle a Juanca que se operó por el mismo médico, eh, él fue lo que nosotros llamamos muy humano conmigo. Y de alguna manera supo qué explicarme, cómo explicarme, y me acompañó de una manera que, que me dejó muy tranquilo tanto en la previa de la operación como después, porque él había pasado por ahí, ¿sí? Es es una ilustración muy pobre para lo que estamos viendo nosotros, pero Jesús realmente pasó por todo lo que nosotros podemos pasar y Él nos entiende de manera perfecta. Y quisiera que pensemos que el autor de Hebreos enfatiza otros aspectos de su compasión para que profundicemos en esta compasión. Esta compasión es a la vez una compasión santa. Él está capacitado para ser un sumo sacerdote por vos delante de Dios, que intercede por vos, porque Él está apartado de los hombres y es santo. Eso es lo que dice el versículo siguiente, el 7:26. Y lejos de lo que solemos pensar en que la santidad de Dios lo hace una persona más lejana, muchos comentaristas me sorprendió porque muchos comentaristas dicen esto, que la santidad de Cristo lo vuelve a Él alguien mucho más sensible al pecado y al daño que el pecado puede generar de lo que nosotros podemos comprender. Nosotros no somos tan sensibles al pecado ni al daño del pecado como Cristo, que es completamente santo y perfecto. Entonces Él está muchísimo más capacitado para sufrir por estas cosas y para compadecerse. Es una compasión que a la vez es cercana. Hebreos nos muestra que Él no solamente se hizo hombre como uno de nosotros, sino que Él es nuestro hermano mayor, que no se avergüenza de llamarnos hermanos, dice Hebreos 2:11. Es una compasión santa y es una compasión cercana. Y también es una compasión llena de gozo. Hebreos 12:2 nos va a decir más adelante lo siguiente, que Jesús soportó la cruz por el gozo puesto delante de Él. ¿Y saben qué? Al hablar de la intercesión de Jesús, estamos hablando después de la cruz. ¿Qué tenemos que concluir? Si Jesús fue a la cruz por el gozo puesto delante de Él, si yo entiendo que Jesús ahora, después de la cruz, está intercediendo por mí, que Jesús está lleno de gozo, está lleno de gozo ahora, con deseo de ayudar a su pueblo, el pueblo que Él salvó con su propia sangre. Él disfruta de darnos a nosotros todas esas bendiciones que Él ganó con su sacrificio y de ayudarnos en nuestras dificultades. Él lo hace con gozo, no lo hace ahí con el ceño fruncido cada vez que nos acercamos con nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras debilidades, sino que lo hace lleno de gozo. Y esa compasión de Jesús no son solamente sentimientos lindos, donde Jesús siente cosas por su pueblo, se conmueve, pero nada más, sino que es una compasión poderosa, es una compasión en acción. ¿Y de qué manera Jesús materializa su compasión hacia nosotros todos los días? ¿Cómo nos ayuda? Bueno, Jesús nos sirve, nos ministra, nos sirve en tiempos de necesidad, de debilidad y de tentación. Por ejemplo, gracias a la intercesión de Jesús, nosotros contamos con el Espíritu Santo. En Juan 14, Jesús le dice a los discípulos que Él iba a pedir al Padre que envíe el Espíritu Santo. Así que gracias a que Él se presenta con su sacrificio delante del trono, es que Dios envía el Espíritu Santo a sus hijos. Así que todo lo que el Espíritu Santo hace en tu vida, lo hace porque Cristo intercede por vos. Él también nos defiende de las acusaciones del enemigo. ¿Recuerdan el versículo que leímos al comienzo? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Si Cristo es el que intercede. Así que cuando Satanás se presenta a Dios para acusarte a vos por tus pecados, Cristo te defiende.
Él nos asegura el amor de Dios en cualquier circunstancia. En ese mismo pasaje de Romanos, luego de decir que ¿quién va a acusar a los elegidos? Porque Cristo intercede por ellos, dice después, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Así que ese versículo tan famoso, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? Es una verdad, porque Jesús está intercediendo por vos, a la diestra de Dios. Él te asegura ese amor de Dios, sea cual sea la circunstancia que vos atravieses. Él también te ayuda espiritualmente para vencer la tentación, como decía Hebreos 10:18. Te fortalece incluso en tus flaquezas, en tus debilidades. Él te da una esperanza segura, como dice Hebreos 6:19, que penetra detrás del velo. Una esperanza firme, segura como un ancla. Y Dios y Jesús nos da acceso a Dios para que nosotros podamos recibir la ayuda que necesitamos en cualquier situación de nuestra vida. Y aunque ese ministerio de Jesús está completo, como veíamos en el punto 1, y su corazón es perfectamente compasivo, acá no termina la historia, porque todavía nos queda algo a nosotros. Algo que nosotros tenemos que hacer con esto. No vamos a experimentar todos estos beneficios que acabamos de leer si nosotros no hacemos lo que nos invita a hacer el versículo siguiente, Hebreos 4:16. Y antes de pasar a este punto 3, donde vamos a ver que nosotros nos acercamos confiadamente, para nada vamos a decir que nosotros podemos hacer algo para ganarnos la intercesión de Cristo. Cristo presenta sus méritos y su sacrificio delante de Dios. Pero Él rasga el velo, Él abre las puertas de par en par para que nosotros podamos ir a Dios y nosotros tenemos que ir al Señor. Entonces, Jesús intercede completamente, Jesús intercede compasivamente y nosotros nos acercamos a Él confiadamente. Ese es el punto 3. Leamos Hebreos 4:16. Dice así: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. El famoso oportuno socorro, lo que lo hemos aprendido en otra traducción. Debemos acercarnos a Dios confiadamente. Con Juan Cruz, que tiene 1 año y 8 meses, yo tengo muy fresca las primeras veces que él dice algo, porque cada día me sorprende con una palabra nueva, con algo que no había dicho hasta el momento. Es una etapa bastante divertida también, pero tengo muy fresco eso, al menos a esta edad. Y yo no me voy a olvidar, espero no olvidarme, de lo lindo que fue para mí escuchar por primera vez a él decirme: pa, vení acá. Y a veces con un golpecito en el piso para que te sientes al lado. Y los que lo conocen saben que va a insistir hasta que me sienta al lado. Y qué hermosa confianza de un hijo a un padre. Y obviamente yo siempre que él dice algo, lo primero que pienso es dónde lo escuchó. Porque él no dice palabras de la nada. Y es hermoso saber que él me llama porque yo lo llamo a él. Y no es hermoso solamente porque es mi hijo y es una relación terrenal. Me conmueve pensar que así debería ser nuestra relación con el Señor. Dice John MacArthur, puedes ir directamente al Padre en su nombre, o sea, en el nombre de Jesús, y decir: vine porque Cristo me invitó a venir. Y la Biblia no te dice solamente, no te llama solamente invitado especial, te llama hijo de Dios. Y como dice Juan, y lo somos hijos de Dios. Y este pasaje de Hebreos 4:16 y todo el libro nos muestra cuál es el corazón con el que nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Y creo que raramente lo hacemos 100% de esta forma. Pero nosotros, Lucas lo decía recién, en Nuevos Miembros,
No nos acercamos a Dios como se acercaba el sumo sacerdote, temiendo por su propia vida. Nos acercamos con confianza. Hebreos 10:22 va a decir, con un corazón sincero. Y Hebreos 10:22 también nos dice, con fe, con esa plena certidumbre de la fe. Hermanos, el pecado siempre fue un problema, pero no vivamos como si no tuviéramos un intercesor que pueda hacer algo con eso. ¿Por qué demoramos tanto en ir a Cristo cuando pecamos o cuando somos débiles o cuando somos tentados? ¿Por qué tenemos esa tendencia, y me lo predico a mí mismo, por qué tengo esa tendencia a intentar prepararme y mejorar antes de ir a Jesús, como si yo pudiera presentarle algo a Él? ¿Por qué pretendo llevar mi sacrificio delante de Dios cuando Cristo está intercediendo, presentando el suyo? Él ya presentó la sangre que era el pago necesario para que yo pueda acercarme a Dios. Y Él todos los días intercede sin falta, continuamente por mí, para que yo todos los días, continuamente pueda acercarme con confianza al trono de la gracia. Y tenemos que tener cuidado de parecer humildes mientras nos mantenemos lejos de Dios, lamentándonos por nuestros pecados, diciendo qué tan malos somos, cuando en realidad somos orgullosos por no confiar en que no hay nada que podamos hacer por nuestra cuenta para ser aceptados delante de Dios, porque Cristo ya lo hizo y Él está presentando ese sacrificio delante de Dios. Tal vez pensamos que tenemos algo para ofrecerle a Dios, algún mérito que pudiera ganarse ese favor de Dios, ese acceso a Dios, y no hay. Solo Cristo puede presentar eso, y Él lo hizo y lo hace continuamente. Vayamos a Jesús. ¿Y saben cuál es el resultado de acercarnos confiadamente al trono de la gracia, además de disfrutar de una relación íntima con Dios? El resultado es que al conocer a Dios cada día más, crecemos más a la semejanza de Cristo como nuestro sumo sacerdote, como nuestro hermano mayor. Hebreo 10:14 dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados. Y tenemos esta hermosa paradoja en la que ya es asegurada nuestra perfección delante del trono, pero que en esta tierra somos santificados todos los días. Y la intercesión de Jesús no debería llevarnos al punto de decir, ok, si Cristo intercede por nosotros, entonces yo no tengo que hacer nada, sino que la intercesión de Jesús es el motivo por el cual yo me acerco a Dios para que Él me santifique. Y si fallamos en acercarnos a Dios, bueno, esta es la parte linda del ministerio de Jesús, que es completo y que es para siempre, como veíamos en el primer punto. Entonces, incluso cuando vos, por tu propio pecado, demorás demasiado en ir a Dios, Jesús en ningún momento dejó de interceder por vos, en lo absoluto. Es una garantía. Así que si incluso te estás demorando en ir a Cristo, podés hacerlo ahora igual, porque Jesús no se movió de su lugar y no dejó de cumplir con su tarea, que es interceder por vos. Y hoy, ahora, en este momento, tenés una nueva oportunidad para acercarte a Cristo. Tenés que ir a Jesús, así como estás, así como sos. Parafraseando a un autor, él dice lo siguiente: ¿qué pasaría si escucharas a Jesús orando por vos en una habitación de tu casa en voz alta? Pocas cosas te darían tanta paz y tanto ánimo para enfrentar el día. Bueno, eso es una realidad. Yo sé que no tenemos oídos para escuchar a Jesús orando por nosotros, intercediendo por nosotros en el cielo hoy, pero por fe sabemos que es cierto. Y eso lo vuelve un Salvador tan personal, porque Él intercede por tus pecados, por tus debilidades, por tus tentaciones. Y quisiera, antes de cerrar, pensar en una aplicación adicional. Y es que, así como vos te acercás confiadamente delante del trono, podés ayudar a otros a acercarse confiadamente delante del trono.
quiero que pienses que tenemos que imitar a Cristo, pero no reemplazarlo. Debemos imitar a Jesús en su compasión, recordando que nosotros no podemos ser sumo sacerdote de nadie. Por un lado, vos nunca vas a poder comprender de manera perfecta lo que pasa a tu hermano, porque no sos Cristo, porque solo Cristo pasó por todo. Y es posible, y de hecho me animo a decir, absolutamente nadie te va a comprender de manera completa acá en la tierra, ni siquiera el pastor más experimentado. Pero Cristo sí puede hacerlo. Nosotros no somos salvadores de nuestros hermanos, aunque a veces tengamos la tentación de querer creer que podemos hacer algo parecido. No lo somos, pero podemos imitar a Jesús en su compasión y nosotros llevar a las personas a Cristo para que encuentren el sacerdote que realmente necesitan, que intercede por ellos. Y podemos tener compasión de nuestros hermanos. Tu tarea es ser tan compasivo que lleves a otros al Jesús completamente compasivo, para que no se olviden de acercarse con confianza al trono de la gracia. Qué importante. Yo llegué a este pasaje para predicar por una conversación donde yo estaba pensando aspectos de mi carácter. Estaba conversando con una persona y tratando de abrir mi corazón respecto a luchas. Y él en un punto me dijo, le agradezco al Señor por esto, me dijo, tenés que comprender más algunos aspectos de la compasión de Cristo para crecer en compasión. Y sin saber que iba a predicar de esto en su momento, empecé a leer. Entonces, para mí esto debería ser un resultado natural. Si nosotros nos encontramos con el Cristo verdaderamente compasivo, nosotros debemos ser compasivos con los demás. No vas a ser vos el mediador entre los demás y Dios, pero vos podés llevar a otros a Cristo y les podés recordar la verdad de que las puertas están abiertas y puede acercarse al trono de la gracia. Vos no le vas a dar lo que necesita, vos no le vas a dar ese oportuno socorro, pero Dios sí. Entonces podés hacerlo con otros. Para concluir, la intercesión de Jesús es hermosa para nosotros, pero tenemos que hacer una aclaración. Cristo no intercede por todos. La Biblia dice eso. Cristo intercede por los suyos. Hay una oración que muchos le llaman la oración intercesora de Jesús en Juan 17, donde tenemos tal vez una pequeña muestra terrenal de lo que Cristo hace en el cielo, donde Jesús ora por sus discípulos y por los que iban a creer por el mensaje de ellos. Y una de las cosas que dice ahí Jesús en Juan 17:9 es, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Jesús ofrece su intercesión solo a aquellos a que son parte del pueblo de Dios. Y con esto quiero darte una promesa, una advertencia y una invitación final. La promesa es que si vos vas a Cristo en verdadero arrepentimiento de tus pecados y en plena confianza en su sacrificio, este sacrificio del que hablamos hoy, todo lo que hablamos hoy es una realidad para tu vida. Y si no lo era, lo va a empezar a hacer si vos te arrepentís y crees en Él. Pero la advertencia es esta. Si vos no estás dispuesto a ir a Dios reconociendo tu maldad y confiando en ese sacrificio, absolutamente nada de lo que leímos y lo que compartimos hoy va a ser verdad para tu vida. El que no está con Cristo es su enemigo y Hebreos nos dice que Dios va a someter a todos sus enemigos debajo de sus pies. Pero la invitación es la siguiente. Hebreos repite muchas veces esto. Considera a Jesús. El día de la salvación es hoy y estás a tiempo todavía. Hebreos dice que después de la muerte viene el juicio y mientras tengas vida, tenés la posibilidad de acercarte en arrepentimiento y plena confianza al Señor. Y su sacrificio será por vos también y tendrás acceso a Dios. Dice un escritor lo siguiente: si nunca nos acercamos a Él, experimentaremos un juicio feroz
un juicio, tan feroz que será como una espada de doble filo que sale de su boca. Pero si nos acercamos a Él, aunque su juicio hubiera sido tan feroz como un león contra nosotros, Él será tan tierno como un cordero. Recibiremos un trato o el otro. Jesús no será neutral con ninguno. Si vos te acercás a Cristo hoy, entendiendo su sacrificio en tu lugar, vas a recibir la misericordia del Cordero. Y si estamos en Cristo, podemos disfrutar su intercesión completa y compasiva, perfecta, y vivir acercándonos confiadamente cada día, creciendo en la fe, hasta que Él venga a buscar. Amén. Oramos. Señor, damos gracias por el sacrificio perfecto de Cristo. Damos gracias por su sacrificio perfecto en nuestro lugar. Y hoy en especial, al celebrarlo, al recordarlo, en esta Pascua, en este domingo de resurrección, te alabamos también, no solamente por lo que Él hizo, sino por lo que Él está haciendo ahora. Te damos gracias porque estas palabras que estamos pronunciando ahora pueden ser recibidas delante del trono, porque Jesús está ahí para interceder por nosotros. Señor, rogamos que podamos crecer en nuestra comprensión de estas verdades, para que mañana, lunes por la mañana, tengamos la convicción de que tenemos que acercarnos con confianza al trono de la gracia. Te pedimos perdón por el orgullo que nos mantiene distantes de tu presencia, entre comillas, cuando no vamos en oración a vos y cuando de alguna manera estamos despreciando el ministerio de Jesús. Te rogamos, Señor, que en cada encuentro en ese trono de la gracia y cada vez que encontremos esa ayuda que necesitamos en el sufrimiento y la tentación, podamos seguir creciendo a la semejanza de este Cristo y que incluso podamos ser igual de compasivos con Él, como Él, para con los que nos rodean. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.